Bienvenidos a este podcast nuevamente de Piedras Vivas. Mano John, bienvenido. Aquí estamos, un dominguito ahí. Oye, por fin reparamos estos micrófonos, les pedimos una disculpa por el primer episodio, pero ¿saben qué? Me siento como en un programa de radio. Realmente sí, como conductor. 105.3 es tan latino como tú. Claro que sí, tenemos una llamada. Aquí estamos, desde Chihuahua, México. Ay, se escucha muy bien. Sí, ya. Oigan, pues estamos súper contentos porque ahora sí vamos a arrancar de lleno con con estas primeras temporadas que queremos compartir con ustedes. La verdad es que estuvimos pensando mucho qué camino seguir y hemos preparado para ustedes los siguientes 6 temporadas que queremos presentarles ahorita y explicarles de dónde nace esta idea, ¿no? Exacto, porque obviamente ese podcast va a salir, por así decir, una línea histórica y también conceptual, o sea, ideas que les vamos lanzando que están conectadas, ¿no? Como una escalera, pues, ¿no? Exacto. Que es la imagen que queremos usar, ¿no? Aunque puedes ver podcast, digamos, más adelante, te encontraste con algún episodio y tal, vamos a tratar de que se entienda, pero lo mejor que puedes hacer es tratar de seguir este camino con nosotros. Como hemos dicho, esto pretende ser un camino y la idea es hacerlo juntos, ¿no? Sí, y cada escalera, por así decir, tiene sus peldaños, sus elementos que vamos subiendo poco a poco y tenemos, por así decir, una lógica, porque, digo, podríamos estar aquí pues, charlando horas y hablando de nada, pero pues, está bien. Cosa que sabemos hacer. Está bien. De hecho, en algún momento, cuando estábamos pensando la estructura, en algún momento incluso pensamos en preguntas y respuestas, ¿no? Porque ustedes nos han mandado muchas preguntas, muchas dudas, y pensamos que ese podía ser un formato. Al final decidimos tocar todas esas dudas a lo largo de este recorrido, de este camino, ¿no? Exacto. Les cuento porque, o sea, hay que también entender de dónde nace esa idea, ¿no? Entonces, estábamos pensando en nuestras experiencias, por decir, apostólicas, en los colegios, en las escuelas, o sea, tú me dijiste que una vez diste un curso, ¿no? En una escuela, en un colegio, y mucha gente, como estaba, a veces cuando razonas sobre la fe y cosas de esos temas, vamos saltando, ¿no? Y, a ver, explícame tú mejor la idea, porque chance de ahí tomamos el camino. La idea de estas primeras temporadas, y le pusimos el título, para que sepan, ¿no? La escalera de la vida. ¿Por qué la escalera? Y este primer episodio quiere ser una introducción de esta escalera de la vida. Les vamos a presentar el recorrido. ¿De dónde surge este término de la escalera de la vida? No solamente en conferencias, pero yo le platicaba a John y él también ha tenido esta experiencia. Es súper común, incluso en una plática corta de un avión, ¿no? Te subes a un avión y las personas te ven y te ven con el cuellito y dicen, pues esta es cura, ¿no? Lo vamos a preguntar. Y tienen muchas dudas, obviamente, ¿no? Sí. Y entonces empieza un diálogo, una discusión sobre lo que sea, ¿no? Te empiezan a preguntar, oye, pues tú por qué estás ahí, por qué eres padre y lo que sea, ¿no? Vocación, de dónde nació y todo eso. Y de alguna manera tienen muchas preguntas, muchas dudas de fe, de Dios, de la iglesia y tal, ¿no? Y muchas veces me he encontrado con que hay una dificultad enorme porque saltan de un tema a otro, ¿no? Exacto. Por ejemplo, estoy con una señora al lado platicando, con una chava, lo que sea, un joven, y me dice, oye, pues fíjate que a mí me cuesta mucho creer en Dios. Y yo, muy bien. Está muy bien. Está muy bien, vamos a platicar de esto, ¿no? Y entonces... A eso me dedico. Dame chance, siéntate tantito. Y entonces empiezo a platicar de Dios y, no, pues mira, Dios sí existe porque es bueno, porque su providencia, no sé qué. Sí. Y me dice, pues yo no creo en Dios porque la iglesia persiguió en la Inquisición a muchas personas. Espérame. Y yo así como que... ok, entonces quieres que hablemos de la iglesia, no de Dios, ¿no? O sea, ya te saltaste a otro nivel, ¿no? Sí, exacto. Y luego empiezo a hablar de eso. Y digo, bueno, si quieres, vamos a hablar de la Inquisición. Ok, mira, la Inquisición históricamente tal y tal y tal y tal. Y me dice, bueno, sí, pero al final yo no sé ni siquiera si la verdad existe, entonces no hay verdad. Y yo, y estás como, ¿what? O sea, ok, entonces ahora vamos a hablar de la verdad, ¿no? y hay un brincadero de temas. Saltaste desde Dios a la Inquisición a la verdad. Exacto. ¿Qué onda? Nos saltamos muchas veces Right. y no puede haber diálogo, ¿no? Ajá. En este podcast y en general queremos entrar en diálogo, pero para que haya un diálogo creo que es importante estar en la misma sintonía. Sí, ¿no? súper. Es decir, hablando en el mismo escalón, por eso la escalera. Ahorita voy a explicar cómo creo yo que entender esta escalera nos puede ayudar a dialogar realmente, ¿no? Y es como en una casa, ¿no? Imagínate una casa de 6 pisos. Si tú estás en el primer piso y quieres hablar con la persona que está en el 6º piso, pues no se van a entender. Exacto. O no se van a escuchar. Exacto. Porque están muy lejos, ¿no? Entonces hay una imagen que a mí me ha ayudado mucho, no solamente a estas pláticas cortas en los aviones o en la calle, pero sobre todo también en un curso de filosofía que estuve dando a jóvenes de prepa, ¿no? Y les gustó mucho, y de aquí parte la idea.
Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que para entendernos realmente y para que haya esa comunicación, tenemos que ir subiendo un escalón a la vez, Ok. ¿no? El escalón No, precedente no puedes ir de 1 a 3. construye, no, Nada. normalmente tú sí. Así No, baja. sí, John baja de escalones de 5 en 5. Pero No, bueno, sí, perdón, sí, a exacto, lo mejor o sea, para uno- abajo sí, pero para arriba vamos de uno en uno, ¿no? Exacto. Entonces, esta es la escalera que yo propongo como Ujú. un método, ¿no? Que nos pueda ayudar. Y es, primer escalón. Antes de andar discutiendo aquí si existe Dios, no existe Dios, O los problemas de la iglesia, riqueza, exacto, inquisición. Inquisición Exacto. y pedofilia y todo esto, Sí, todos los temas candentes. vamos a establecer el primer escalón. Este primer escalón es la verdad. Sí. Existe la verdad, o sea, una verdad al menos. Y eso, o sea, de verdad, eso no tiene nada que ver con Dios, nada, o sea, Nada. nada. O sea, Sí, podemos como hombres conocer algunas verdades, sí. porque si no podemos conocer ninguna verdad en absoluto, pues entonces prácticamente todo el discurso que sigue no tiene ningún sentido hacerlo. Oye, entonces ahora hay gente que va a decir que, oye, entonces es un podcast de filosofía, no voy a entender nada. A ver, No, dígame un poquito que eso, o sea. no, porque vamos a hablar con ejemplos muy concretos de la vida real. Exacto. ¿No? Eso es lo que queremos. De hecho, ahorita vamos a desarrollar estos 6 escalones brevemente para que tengan ese como vista general, ¿no? Exacto, Vista sí. global de la escalera. Panorámica y ya está. Y luego vamos a ir escalón por escalón. Ok, Entonces, va. les platico los 6 escalones y ahorita vamos uno por uno Va. desentrañando cuáles van a ser eso que vamos a ir hablando en cada uno, ¿no? Perfecto, sí. Entonces, primer escalón, la verdad, ¿no? Una vez que entendemos que podemos alcanzar al menos algunas verdades, no todas, obviamente, pero algunas, entonces subimos al siguiente escalón, ¿no? Ok. Ese siguiente escalón es el hombre. ¿Quién es el hombre? Esa pregunta fundamental es, ¿quién es el hombre? ¿Quién O es sea, el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Quién casi? soy yo? Sí, sí. Exactamente. En plano existencial, sí. ¿Por qué? Porque si primero no aceptamos que el hombre tiene una capacidad de Dios, por ejemplo, Sí. todo el discurso de Dios no tiene ningún No, sentido. sí, es inválido, sí. Ok, entonces, si yo como hombre Sí. no tengo la capacidad de conocer a Dios, pues entonces ¿para qué hablamos de él, no? Sí, y no solo eso, pero también si no hablamos anteriormente de la verdad, es imposible establecer un discurso sobre el hombre, ¿no? Exactamente. Porque luego hay un montón de opiniones, gente está en desacuerdo y ya Y estamos se acabó. avanzando sin haber hecho este camino, este primer peldaño, por así decir, de la verdad. Exactamente. Entonces, bueno, ya entendimos que hay una verdad. Ok. Ahora vamos a hablar del hombre. Perfecto. Ya entendimos quién es el hombre. Ahorita vamos a explicar qué temas vamos a tratar ahí súper padres. Va. Pero bueno, ya sabemos que el hombre tiene unas ciertas capacidades, una manera de ser, Sí. una naturaleza propia, Sí. etcétera, etcétera. Ahora vamos al siguiente escalón. Ok. Ese siguiente escalón es la religión. Ok. No la religión católica. Cristiano, sí. La religión en general. Sí, como fenómeno humano. Como un fenómeno humano, exactamente. Ok, ¿Qué es ok. la religión en cuanto a religión? ¿no? Ujú. El hombre, por naturaleza, es religioso. Sí. El hombre puede. Sí, porque ves en muchas culturas, desde los egipcios hasta hoy en día, como naturalmente casi sale un aspecto religioso, un impulso hacia lo alto. Exacto. De hecho, lo vamos a hablar cuando entremos a ese tema, pero se sabe que el hombre empezó a existir como hombre, si hablamos en temas de evolución, por ejemplo, es Right. decir, ese link donde dicen, ok, el hombre empezó a aparecer, el Homo sapiens. ¿Cómo saben, al menos científicamente o en la arqueología? Porque empieza a haber vestigios de religiosidad, ¿no? Ok, interesante, Enterrar a los sí. muertos, Sí. Tumbas, estatuas, Sí, pinturas con temas religiosas. troles, no, troles, ¿cómo se llamaban estos de tótems? Tótems, sí. Tótems, todo esto. ¿Qué es un troll? Deja de trolearme, estás troleándome. Entonces, ¿qué es la religión, no? Sí. Y bueno, una vez que aceptamos en este escalón que el hombre efectivamente es religioso, ya deja tú si cristianos, si musulmanes, todo Sí, eso. una religión en particular. Eso, exactamente, pero que el hombre es religioso. Exacto. Naturaleza, lo vivimos, lo experimentamos, tenemos esta necesidad del Que corazón de tiene algo como una dirección que igual. trasciende. ¿no? Vertical, por así decir. Exactamente. Una vez que establecemos, ok, el hombre sí es religioso, Ujú. entonces pasamos al siguiente escalón. All El right. cuarto escalón. Este escalón es el de Dios. Ok, si el hombre sí es religioso, hay de dos. O es religioso por naturaleza y luego se lo inventó Sí, y no existe Dios. sí. O sea, simplemente es una construcción De, solamente del hombre pues de él, sí. que en algún momento para vivir mejor o Oh, sí, para para lo que tú sé. quieras, para darle sentido a su existencia, Exacto, para sí. ponerle nombre a la lluvia, al sol y lo que tú Sí, quieras. o para aplacar pues, todas las cosas malas que pasan en la vida, Exactamente. ¿sabes? Pero una vez que dices, bueno, sí soy religioso, ahora vale la pena preguntarnos, bueno, ¿existe Dios? So, ¿hacia quién? ¿Hacia qué? ¿Hacia qué divinidad, sí, sí. no?
Ujú. Entonces, en este escalón ya hablamos propiamente de Dios. Y si no es el Dios igual, o sea, es un Dios, concepto de Dios no monoteísta o Exactamente. trinitaria, ¿sabes? ¿Cómo Es es? como muy grande. O sea, si existe este Dios, Sí, ¿cómo es? Ujú. ¿Cuántos son? exacto. ¿Es uno? ¿Son muchos? Como había en la antigüedad, a lo mejor los Sí. dioses. Y cómo lo conocemos también, porque también hay manera de fe y ¿Y de cómo razón lo, y todo eso. conocemos? ¿Cómo lo ¿O cómo conocemos? nos habla? Sí, Porque, oye, aquí tú andas diciendo que a ti Dios te habló y no sé qué. sí, Y exacto. tu vocación, ¿cómo sabes? O sea, Sí. si yo nunca en mi vida he experimentado a Dios, Ujú. no lo conozco, Ok. no he tenido una experiencia, bueno, al menos eso creo, porque luego vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, Exacto, sí. y tú andas ahí con un cuellito, y que padre y tal, y tú me dices, Dios me habló. ¿Qué haces? ¿Cómo te habló, cara? Y también otro tema muy fuerte, por lo que vemos más en profundidad, pero también la relación de Dios con pues, todas las cosas malas que pasan en la vida, Exactamente. en esta tierra. Entonces también es un tema que hay que ver, ¿no? Exacto. O Entonces, sea, hay un Dios bueno porque hay cosas malas. ¿sabes? exactamente. Entonces, en este escalón vamos a hablar de Dios. Exacto. ¿Quién es Dios? Ujú. ¿No? Ahora bien, una vez que estamos de acuerdo en este camino, en esta discusión, Ujú. de que sí existe Dios, Right. ¿okay? Y que es uno, Ujú. ¿okay? Ahora viene el siguiente escalón, el escalón número 5. Y este escalón es el de Jesucristo. Sí. ¿Okay? Porque aquí también es importante, ¿no? Muchas veces en esta discusión, pues nos saltamos entre Jesucristo Y Dios. y Dios. Ok. Oye, pero a mí, yo no creo en Jesucristo, Pero creo en Dios. pero creo en Dios. Ok. Claro, porque Jesucristo es un escalón más arriba, es decir, Exacto. es otro nivel de conocimiento. Sí, ¿no? sí, sí. Porque ahora es ese Dios en el que ya creo, que me dijo que se hizo hombre, Y sí, que bajó a la tierra que y hizo bajó a todos la sus tierra, milagros y perfección, resurrección y todo lo que que vemos. Sí. resucitó. Sí, Y ve tú a saber si sí o si no, y si sí resucitó, y dónde están las pruebas. exacto. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Ujú. ¿Quién es Jesucristo para el cristiano? ¿Y qué sentido tiene el hecho de que Dios se haya hecho hombre, si es que lo hizo? Sí, exacto. O sea, ¿qué me dice a mí, Gustavo, en mi vida, el hecho de que Dios se haya hecho hombre, si sí se hizo? Hace 2000 años. Hace 2000 años. O sea, que me dice hoy. A mí que me dice hoy. Sí, Exacto. Súper importante. Entonces, este es el quinto escalón, Jesucristo. Vamos bien, bien. Una vez que estamos de acuerdo. O sea, ya estamos en el sexto piso, ¿no? Ya, No ya, hemos saltado nada. ahorita estamos en el quinto piso. Sí. No te saltaste nada. Estás en el Exacto. quinto piso de Jesucristo. ¿Verdad? Viene el sexto escalón. Ok. Este sexto escalón, ahora sí, es la iglesia. Mm. ¿Por qué no puedo hablar de la iglesia antes? Porque si ni siquiera creo, conozco, acepto que hay un Dios, número uno. Sí. O Después- religión, o sea, inclusive Bueno, religión. sí, o sea, bueno, todos los demás escalones, ¿no? Exacto, Si no sí. acepto que hay verdad, pues no. Si no Sí, acepto que soy capaz de Dios, menos. Si no acepto que hay religión, menos. Exacto. Pero bueno, vamos a suponer que ya llegué hasta Dios. Ok. Si no acepto a Jesucristo, ¿ok? En el caso de la Iglesia Católica, de nada me sirve entrar en una discusión de si la Inquisición, de si las cristiadas, Sí, de las indulgencias vendidas, Exacto, sí. de las Toda la riquezas riqueza de de la iglesia, sí. de nada me sirve, porque si no acepto que existe Jesucristo, no voy a aceptar que Él sea el fundador de algo. Sí. Que Él quiso Que dejó algo detrás. que dejó algo detrás. Sí, es un grupo de discípulos y que les dijo, a ver, vayan a hacer algo, ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste esta iglesia? Sí. Vamos a hablar también de temas candentes aquí, porque nosotros creemos justo en esa iglesia santa y pecadora, ¿no? Sí. Y entonces, porque aquí es muy común, yo sobre todo me encuentro mucho con esto, seguramente tú también, experiencias donde la gente te dice, yo no creo en Dios porque el padre X es pedófilo. Exacto. Yo no creo en Dios porque la iglesia ha gastado el dinero de una manera desordenada y no ha ayudado a los pobres. O sea, lo cual entiendes porque es una reacción emocional de los hombres, pero sí es otro ejemplo de no saber distinguir entre varios escalones, ¿no? Claro. O entre personas y la institución, o las personas y la iglesia, el cuerpo místico, ¿sabes? Entonces, son cosas que hay que también en esta podcast queremos distinguir muy finamente, porque son Exacto. temas que también influyen mucho en tu día a día. Sí, y poner las cosas en tu lugar, en su lugar correcto, también te ayuda mucho a simplemente tener claridad de mente, ¿no? Ajá, exacto. Pues es como en tu cuarto cuando eres un desastre y tienes todo tirado por todos lados, Ujú. qué difícil es encontrar a veces lo que buscas, ¿no? Sí. Y más cuando lo buscas a las carreras. Como pasa a veces a mí también. A veces este orden nos ayuda Sí. también pues a conocer Sí, y poner cada cosa en su lugar. en su lugar, En su cajón, exactamente. Entonces,
estos son los 6 escalones. Bueno, pero eso fenomenal, va a estar increíble. Creo que va a estar muy bueno. Sí. Y ahora, si quieren, me gustaría compartirles qué vamos a encontrar dentro de cada escalón. Así, de una manera rápida, ¿no? O sea, rápido es verdad. Hombre, religión, Dios, Jesucristo, iglesia. Y podemos como concebirlo igual como un embudo, que vamos hacia como de lo más grande, más básico, fundamental, o mejor un pirámide, ¿no? Que ponemos los bases más grandes y vamos hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Chiflido ahí. Hacia arriba y ya. Y vas construyendo, ¿no? Exacto. Y vas llegando también de verdades quizá más sencillas. Ajá, más conocidas. Más conocidas, más evidentes, ajá, a verdades más complicadas. Exacto. Porque eso también, digo, lo vamos a analizar un poco en la verdad, pero como hombres, y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, ¿no? ¿Cómo puedo saber que Dios existe si no lo veo? Bueno, precisamente porque el hombre, en su capacidad intelectual, puede llegar a conocer verdades, incluso verdades no tangibles, ¿no? Abstractas, abstractas, sí, por medio de un razonamiento elaborado, sí, a partir de verdades más fundamentales. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque tú conoces cosas inmateriales que no son Dios. ¿Cuántos de nosotros no hablamos en el bar muy seguido del amor? Exacto. ¿Quién ha visto al amor? ¿Quién lo ha tocado? La felicidad. Sí, o la tristeza. O la tristeza, los sentimientos, las emociones. Sí. Es decir, experimentamos en nuestra vida también cosas, conceptos incluso, sí, con los que hablamos y dialogamos. Justicia. Sí. ¿Qué es la justicia? ¿Quién la ha tocado? ¿Quién la ha visto caminar por la calle? ¡Ah, está la justicia! Más que la policía, la justicia. Bueno, pero inclusive no. No es algo tangible, ¿no? Es una verdad más elaborada, que parte de otros conceptos más simples. Bueno, eso lo vamos a ver. Sí. No, y también ese discurso nos ayuda también para entrar en la verdad, porque justo es una manera de conocer la verdad que luego nos apoya como la gran base que hay en una pirámide, y luego construyendo las otras partes. ¿Y qué vamos a tocar aquí en el tema de la verdad, John? Así, rápido. La verdad, hay muchas maneras y muchos modos de pensar. Hay mucha gente que pregunta, yo conocí un chavo ahí en el colegio, y por más razonamientos intenté darlo. O sea, él no creía ni uno. O sea, y ya busqué citas, busqué estadísticas, y, o sea, no, hay los escépticos, ¿no? Que hay gente que la verdad no te va a creer nada. O hay gente que va a decir que, pues, yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Y los respetamos, ¿ya? Siempre y cuando estas verdades no se contradigan. Porque entonces es donde empezamos a tener problemas. ¿No? Conflictos. Entonces hay un otro como corriente, por decir, de relativismo que es muy prevalente en nuestra cultura, de cada uno tiene su modo de pensar y ver las cosas y cada uno tiene su verdad. Hay otros, por ejemplo, que intentan ser más concretos, más lo que puedo tocar y ver. Eso es lo que es real. Es lo que es real, ¿no? Todo lo que puedo medir, ¿no? Un cierto como ciencia, que pues ya lo que puedo medir, lo que no puedo tocar, pues no existe. Todo lo que no es una ciencia exacta no es verdadero, o al menos no lo puedo conocer. Exacto, sí, es imposible, ¿no? Y luego también otro corriente que queremos también proponer para ustedes es un tipo de sistema realismo, ¿no? Combinado con existencial, ¿no? Lo que estábamos hablando un poquito antes, ¿no? Sí hay Dios nos ha dado todos nuestros sentidos para un poquito tocar este gran mundo que hay, pero también de ir conformando conceptos en nuestra mente, decir que, bueno, he conocido un montón de, no sé, sillas, o por falta de computadoras, ¿no? Y bueno, forman un concepto en la mente, ¿no? Que no depende de esas cosas concretas, ¿no? Y obviamente hay ejemplos mucho más importantes como el amor, la justicia, la felicidad. Sí, aquí también para que entiendan a lo mejor, porque yo entiendo perfectamente, porque yo lo viví, ser parte de esta cultura. Soy parte de esta cultura todavía, pero recuerdo todavía antes de mi conversión y incluso estudiar filosofía, claro, que sí hay un rechazo que yo experimenté a que tú me digas que existen verdades absolutas, inmovibles, y que además tú las tienes y yo me las tengo que tragar, ¿no? Sí, y solo eso, porque también la verdad no es algo que queda en la mente, pero a veces influye en nuestro modo de actuar, ¿no? Claro. Y cuando tú tocas el comportamiento de alguien o analizas tu propio comportamiento y dices, o sea, tengo que cambiar mi vida, ¿no? Sí, y aquí hago un paréntesis. Sí vamos a hablar de la verdad, pero va a ser una verdad muy relacionada también a la belleza.
Ujú. Es decir, hay experiencias en nuestra vida que por mucho que queramos negar que existe una verdad, a lo mejor a un nivel ideológico, intelectual, Sí, exacto. hay verdades, como tú decías, existenciales, bellas que nos tocan. Un beso. Sí. ¿Quién de aquí podría negar que esa experiencia de un beso con una persona amada no fue real? Ujú. ¿No? Un abrazo largo, Sí. una mirada de compasión, Ujú. una lágrima, un llanto desesperado por una persona que perdiste. Sí. Todo esto es parte de la belleza del hombre que no podemos negar que existe, que nos mueve y que es auténtica, ¿no? Sí, o sea, esa cosa, ese concepto de existencia, ¿no? Aquí estamos en la Tierra por, no sé, 80 años y también tiene que o sea, valer la pena. O sea, no puedes estar ahí solamente, no sé. Un caos, nada tiene sentido. Con 40 años todavía jugando videojuegos, aunque amo videojuegos, videojuegos en las zonas de tus papás, ¿no? De casa de tus papás. Y eso también nos introduce un poquito el siguiente tema del hombre, ¿no? Porque, pues, chance es algo también inclusive más importante, ¿no? Y chance tú, Gustavo, dale un punto de esas, no sé, unas pinceladas de lo que vamos a ver en esta cosa. Sí, aquí lo toco rapidísimo también para ser breves, porque, digo, vamos a tocar en profundidad más adelante, pero Exacto. bueno, una vez que reconocimos esto, pasamos al segundo escalón. Aquí me encanta. Me encanta porque habla de nuestra humanidad, de cosas que muchas veces no conocemos y por tanto nos cuesta aceptarnos porque a veces no sabemos quiénes somos, ¿no? Entonces aquí la pregunta de fondo es, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Aquí vamos a tocar varios temas en varios episodios. Primer episodio vamos a hablar de la dignidad de la persona humana. Súper importante. Un tema tan actual. De hoy, sí. ¿En dónde radica esa dignidad de la persona humana? ¿Quién soy? Y por qué hay que respetarlo siempre. ¿Y por qué respetarlo? ¿Y por qué no matar a alguien? Sí. ¿Y por qué no matar a los viejitos? ¿Y por qué no matar a los no nacidos? ¿Y por qué? ¿De dónde nos viene esta dignidad? Entonces vamos a entrar a quién es el hombre estructuralmente. Siguiente tema, vamos a hablar, este primer tema sería la realidad objetiva del hombre. ¿Quién soy objetivamente? Segundo tema, la subjetividad del hombre. Es decir, vivimos como cada día. Exacto, ¿no? Ya sé quién soy, ahora cómo me relaciono con el mundo y con las personas. Y conmigo mismo también. Y conmigo mismo, y aquí vamos a tocar las dimensiones de la persona humana que son varias, ¿no? Culturalidad, qué significa la cultura, cómo te va formando humanamente, la corporeidad, tengo un cuerpo, o soy un cuerpo, soy mi cuerpo, no lo puedo usar, no lo puedo usar, la sexualidad, que este es un tema importantísimo también que queremos tocar, y la historicidad, es decir, nací en un momento concreto, con una historia concreta. Sí, ¿y eso qué quiere decir? Con una familia concreta. ¿Y qué me dice a mí esto? ¿No? Sí. Y también ese proceso de crecimiento en tu edad, ¿no? Lo que tú decías. No puedo estar a los 45, 50 años comportándome como un joven de 18. Exacto. ¿Por qué? Porque no corresponde a mi historia, ¿no? Y muchas veces lo vamos a tocar ahí, pero el hecho de quemar etapas nos lleva después a querer vivir esas etapas más adelante. Interesante, sí. Y es lo que llamamos en psicología, en sociología, inmadurez. ¿Sí? Es cuando el hombre vive etapas que no son propias de su edad, ¿no? Lo vamos a tocar, es súper interesante. Después de ahí nos vamos a pasar al concepto, un concepto que les va a gustar mucho. Vamos a hablar de la inmortalidad del alma. Sí. ¿No? Tenemos un alma y esta alma espiritual es inmortal, no es inmortal. ¿Y qué me dice si es inmortal? ¿No? Sí, porque o sea, hay muchas consecuencias, digo, que ya bien existenciales, radicales de nuestra vida. Exactamente. Wow, o sea, y también, o sea, luego hay muchos elementos del hombre, en su temperamento, su carácter, no sé, habrá que hacer como the personalities test. Hay una personalidad en vivo así como... Podemos hacer eso, podemos mandárselos también por Instagram para que lo hicieran y después dar este episodio. Escuchar un poquito. Está muy bueno, temperamento y carácter. Sí. ¿Cuál es mi temperamento? Es decir, lo que ya recibí. Y el carácter es lo que puedo hacer con este temperamento, ¿no? La formación. Exacto. Ese va a ser otro capítulo. Otros elementos son sentimientos, tus emociones, tu razón. Sentimientos. Que, o sea, lo vives todos los días. O sea, te levantas la mañana y no quieres, no sientes como el deseo, pero la razón entra, ese diálogo que sentimos todos los días, vivimos todos los días. De ahí vamos a pasar al tema de la voluntad, la libertad y la responsabilidad. Sí, exacto. ¿Qué significa verdaderamente ser libre? ¿No? Como que creo que es una característica esencial del hombre, esa libertad. Sí, y cómo se entiende esa libertad. Sí, fundamental. ¿No? Que hoy también viene muy reducida a la libertad de. Vamos a hablar de 3 tipos de libertades cuando tenemos aquí, pero libertad de, libertad en y libertad para, ¿no? Entonces lo vamos a tocar, pero muy interesante. De ahí nos vamos a pasar a la felicidad. Sí. Pero la felicidad como un camino ético. ¿Cuántas veces pensamos en la ética como ese montón de reglas que están ahí para fastidiar tu vida? No puedes, puedo, no puedes, etc. Vamos a hablar de la felicidad como un camino ético. Un camino positivo.
Y último episodio del hombre, la opción fundamental y la vocación como apertura trascendental. Esto suena muy acá, pero yo creo que el 80% de las preguntas que nos han hecho, John, han sido sobre la vocación. Exacto. ¿Para qué estoy hecho? Sí. ¿Cuál es el sentido de mi vida? O sea, ¿por qué estoy sobre la tierra? ¿Qué hago aquí? Y sí, ¿qué estoy llamado a hacer? ¿No? Sí. Entonces, vamos a hablar de eso. Sí, y eso también nos da luego pie, esa apertura vertical, trascendental, hacia la religión, Al como siguiente escalón. fenómeno humano, ¿no? Exacto. Si entiendo en esta vocación, que lo vamos a hablar, Exacto. que estoy llamado a mucho más que simplemente comer, crecer y reproducirme.